Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, con el equipo al completo. Don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Pues hoy es como los últimos programas de estos días que uno dice por dónde empezamos, porque tenemos tantos temas y para desgracia, yo creo, del mundo económico y de la propia sociedad, pues prácticamente no, ninguna noticia positiva. ¿Se acuerdan ustedes que nos despedimos de forma enigmática el programa del último programa, hablando de una posible noticia social de una compañía que se podría ver envuelta en un ERTE? No llegué a decir datos, ni la compañía, ni nada, pero el pasado viernes nosotros teníamos la información completa del ERTE que iba a presentar la antigua Funditube, ERTE de 204 empleos. Hay que tener en cuenta la importancia que tiene en el transporte y en las empresas industriales la antigua Funditubo, PAN. Nosotros lo sabíamos por auténtico, responsabilidad. Pues queríamos confirmar la noticia. No es que estuviera, que confirmada la teníamos, sino que no queríamos adelantar, como se dice vulgarmente, el carro delante de los bueyes, y es una noticia pues muy grave para la economía de Cantabria. Es verdad que el grupo Saint-Gobain quiere vender un porcentaje amplio, y si puede toda la compañía, de la factoría de Nueva Montaña. No sé si será fácil, y si no, el final no lo veo nada claro, y no quiero ser pájaro de mal agüero, don Aurelio. Sí, bueno, a mí me habían, usted dio esa noticia. No di datos más. No dio datos, nada más lo dejó ahí un poco entre, digamos, tinieblas, ¿no? Y es curioso que a mí me lo ha preguntado mucha gente. Ah, sí. Sí, me han dicho, bueno, ha habido algo que no he acabado de entender, era una noticia que habéis dado posteriormente, ¿a qué se refería? Y bueno, pues lo siento, pero en eso el director es muy prudente y no ha querido dar la noticia, porque a veces esas noticias, si luego no se confirman, pues pueden crear un malestar, ¿no? Bueno, lo cierto es que usted estaba en lo cierto, y valga esta redundancia, y hay 200 puestos de trabajo en riesgo evidente. Y esto pues es un palo más a la economía y además a la industria de Cantabria, que lleva una deriva, yo creo que muy lamentable. Don Carlos... 200 puestos de trabajo directos, pero también muchos más. Yo igual otros tantos indirectos, porque el sector del transporte saca muchísima producción, y luego para Funditubo trabajan empresas auxiliares. Pues sí. Es una empresa que conozco por circunstancias hace años bastante bien, no ahora actualmente, pero bueno, me da igual. Cuando hablamos de desaceleración, de crecimiento económico por debajo del 2%, cercano al 2%, hablamos de destrucción de empleo, y cuando lo comentamos parece que no nos toca de lejos o que no va a llegar, y ya empiezan a verse pues esa situación económica que estamos viendo, que está en clara desaceleración, cómo empieza a afectar directamente a la economía productiva de Cantabria. 200 y pico puestos directos y otros tantos indirectos que vienen a sumar a una situación ya de desempleo, que parece que es que hablamos de desaceleración con tasas de desempleo del 2%, del 4%, que sería el paro estructural, pero estamos hablando de crecimiento del desempleo cuando estamos en tasas superiores al 10%. O sea que al final lo que desgraciadamente comentamos aquí con frecuencia, y es que
esas malas decisiones o esa situación económica que viene en descenso al final termina afectando directamente a familias y a hogares en nuestra comunidad. Los mismos que, bueno, cuando significábamos hace meses, bueno, si la desaceleración se viene produciendo desde septiembre del año pasado, hay síntomas. Y nosotros empezamos más o menos en noviembre a comentar todos estos temas y los medios de comunicación españoles en general, salvo algunos económicos, no. Pero es que el drama de Cantabria, y no quiero, bueno, exagerar, es que estoy dando un repaso, Greico, cerrada, claro. Candemat, la antigua Candemat, una empresa pionera también. Esta situación, bueno, ahí tenemos la situación de Esneace, que es una situación de asistida, ¿no? O sea, y luego el futuro, por ejemplo, de otras grandes empresas que van bien, pero que el futuro de, por ejemplo, del tema de Solvay, es decir, ese plan que Solvay necesita desde el punto de vista no medioambiental, sino de generación, de generación de energía, etcétera, etcétera, y todos estos proyectos. Un sindicato hace unos meses denunciaba que era la única empresa del grupo, más o menos, que no tenía ese plan de futuro, aunque va, repito, bien. Es decir, la situación industrial de Cantabria, sin ser exagerado, es grave. Yo lo que me quedo es perplejo es esa situación de la sociedad como de estar dormido. Bueno, ya no voy a decir de la COE, que parece que no existe, se podría disolver en Cantabria, y lo digo, y los sindicatos igual. Es decir, los sindicatos igual, porque solo hablan, pues si mañana hubiera un cambio de gobierno, efectivamente empezarían ya a hacer manifestaciones, etcétera. Pero ahora, aunque se pueda estar cayendo el país, no van a decir absolutamente nada. Es decir, tenemos tres organismos, por lo demás los dos sindicatos, absolutamente prescindibles. Están pendientes de la administración y no levantan la voz para nada ni dicen nada, cuando la situación de Cantabria industrial, y luego ahora vamos a hablar de la financiera, sin cargar tintas, es de suma gravedad. Y negar esto es mentir. Y negar esto es mentir. Y vamos a dejar ya de mentir, porque la sociedad española se está acostumbrando a la mentira, don Carlos. Además, en la economía todo está, desgraciadamente, tremendamente interrelacionado. Al final, Cantabria, yo creo que los políticos y la parte industrial de este gobierno es consciente de que se necesita hacer políticas que generen la reindustrialización de nuestra región. El problema es que al final la capacidad de financiación que tiene nuestra economía en Cantabria es prácticamente cero. O menos cero, digo menos cero. Y al final, lo que decía de esa interconexión, pues al final, si tenemos una deuda abultada, tenemos que pagar la deuda y los empréstitos que hemos tenido que ir, que tenemos que devolver, al final no tenemos esa capacidad para afrontar políticas de reindustrialización y de futuro. Pues situación complicada y difícil, y más que nos pilla en una situación de parálisis política en el país. Bueno, yo creo que hemos hablado muchas veces de esa expresión de la tormenta perfecta, esperemos que no se termine desarrollando, pero... Muchas de estas cosas, don Aurelio, son cuestiones estructurales, que estuviera el partido que estuviera posiblemente, se pudieran producir. El problema es cuando se miente, ¿no? Por ejemplo, y no se quiere reconocer la situación. Eso es lo que es grave. Si aquí no se trata de buscar culpables, posiblemente los culpables sean múltiples, aunque sí hay responsables que tienen que decir la verdad al pueblo. Eso es lo que puede fastidiar. No, yo creo que no es lo mismo que esté el partido que esté. O sea, no, hay una pasividad, hay una postura acomodaticia. La gente ya, usted dice, y es cierto, la sociedad no exige, y esto ha hecho que los políticos hoy se muevan mucho más en los temas políticos que les afectan a ellos puramente internos, que en hacer una proyección de mejorar las cosas para la ciudadanía. Hoy usted escucha, todo son palabras huecas, solo venden humo, ¿no? Usted ahora mismo ve la situación de paro en Cantabria, que hemos liderado el ranking nacional de parados. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, ya lo teníamos previsto. Hombre, bueno, eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. No absolutamente nada para atajarlo, ¿no? O sea que ya todo el mundo contento, lo tenían previsto, pues maravilloso, ¿no? Y entonces todo es vender humo. Cantabria tiene un gran futuro. Cantabria necesita un gran presente.
O sea, Cantabria no puede perder ni un minuto más en esta situación porque estamos en caída libre. Los jóvenes se marchan, los pueblos se están quedando vacíos, los sectores importantes para esta región no se reactiva ninguno. Y luego, los sectores que en el resto, bueno, de España y del mundo, pues están hoy generando economía, como son las nuevas energías, las energías limpias, que además hablamos mucho, se nos llena la boca hablando del cambio climático, pero ahí seguimos con lo tradicional, ¿no? Entonces, todo esto es que no se mueve absolutamente nada. Usted ve la actitud, que puede ser del presidente, y no tienen ninguna preocupación, por lo menos externa. A lo mejor resulta que no duerme por las noches. Pero la situación es dramática y además seguimos en plena caída con esos 10 jóvenes que se nos marchan cada día de Cantabria. Vamos a aportar unos datos oficiales. Cantabria es la 7ª región con más deuda en proporción al PIB. Hace unos 15 años, esta parte última es de cosecha propia, Cantabria estaba entre las 3-4 comunidades con menos endeudamiento por PIB, por habitante. Y luego otro dato, efectivamente, que hablaba usted, lidera la subida del paro en septiembre, 6,7. El mayor repunte de todas las comunidades y 6 puntos más que la media nacional. Bueno, y esto no se puede coger con normalidad. Ese es el problema, es decir, lo que no puede haber es resignación. Igual a lo que hay que decir al pueblo es la verdad. Es decir, no tenemos dinero, que ese es el problema. Parece ser que Ciudadanos hacía una denuncia sobre la falta de dinero y sobre las partidas. Bueno, ha habido un cambio de partidas y reducción. Negar eso es mentir a la ciudadanía. Y no, la ciudadanía tiene que saber la verdad. Pero es que, atención al capítulo 1, ¿cómo está? Igual hablamos el próximo programa del capítulo 1, que es el de pago de personal. Cómo se va a pagar las nóminas de aquí a fin de año. Entonces, no nos vamos a engañar. Puede ser un problema estructural, también habrá algo de problema de gestión, de haber hecho un presupuesto con unos ingresos que no estaban previstos, etcétera, etcétera. Pero hay que abordar las cosas desde la verdad. Si nos estamos haciendo permanentemente campaña política y engañándonos, pues acabaremos todos en la mentira de don Carlos. Yo creo que los políticos en nuestra región, en su inmensa mayoría, son conscientes del problema que tenemos. El problema es que no hay margen de maniobra. Pero hay que decirlo a la sociedad. Ese es el problema. Ese es el problema, que no se dice. Posiblemente también porque ellos piensen que la sociedad no quiere saberlo. Posiblemente también. La sociedad vive adormecida y vive feliz y contenta viendo la televisión y saliendo a tomar rabas, y no le interesan esas noticias que son preocupantes. Entonces, bueno, Dios proveerá, o el gobierno central proveerá, o la administración autonómica proveerá. ¿Y cómo provee? Pues provee endeudándose y cada vez generando un problema mayor, que es al que nos estamos enfrentando. Si no se toman soluciones, si no empezamos diciendo la verdad y somos capaces de reconocer que la situación es difícil, difícilmente también vamos a poder tomar esas medidas que atajen el futuro, que se nos está acercando lentamente, pero de manera inexorable en lo económico. Pero hay, por ejemplo, que se pueden mandar mensajes de autoridad. Es decir, yo soy convencido que la autonomía de Cantabria funciona con 3 consejerías, 4, funcionaría con menos de la mitad de diputados y con 50 ayuntamientos. Y todo ese dinero, que sería tremendo, el ahorro, se dedicaría a muchísimas cosas y seríamos una sociedad rica. Pero claro, no hay ningún partido que lleve eso en su programa. Es decir, a mí lo que me parece irresponsable, es decir, es aumentar los gastos en 800.000 euros porque se nombran más cargos públicos y estar en esta situación. Porque si yo me encuentro esta situación, que es estructural en parte, repito, pero no aumento los gastos, digo, voy a intentar quitar, pues estoy mandando un mensaje de coherencia. Es que los políticos viven en la incoherencia. Pero yo creo que para eso haría falta un gran pacto político de todos los partidos. El problema es que ninguno se atreve porque sabe que el contrario se le va a lanzar a la yugular, utilizando además esa demagogia y ese argumentario fácilmente pegadizo en la ciudadanía. Haría falta, como aquí en la transición se hizo el famosísimo pacto de la Moncloa, yo creo que haría falta un gran pacto de naturaleza económica que revertiera la situación en la que nos encontramos. Pero a ver quién es el que le pone el cascabel al gato. La autonomía de Cantabria es viable, claro que es viable, pero además, y podría ser muy rica, pero con una estructura que fuera pues más o menos la mitad de la que tiene don Aurelio. No, esa es la clave. Yo creo que uno de los problemas que tenemos, empezamos por el problema político, es una falta de liderazgo. Ahí no tenemos líderes capaces de llevar a cabo acciones drásticas en esta medida. Usted decía que ahora
se ha incrementado el gasto en 800.000 euros, 1 millón de euros, porque se han metido 16 altos cargos más. Vamos a ver, a mí me gustaría saber para qué los han metido, cuál es la función. ¿Es que van a generar riqueza en la función que van a llevar a cabo alguna actividad? Pues eso no es así. Todo eso se detrae bueno, del presupuesto. Que no estaba recogido en el presupuesto. Y que no estaba ni recogido, pero tenían que meter, era el nuevo acuerdo entre dos partidos, y había que meter a un grupo de personas con los que había unos compromisos, ¿no? Entonces, ahí nos movemos. Y digo que es la falta de liderazgo, porque creo que ahí ya tenía que haber unas líneas rojas en cuanto a la hora de contratar nuevo personal, nueva gente. Si aquí ya estamos sobredimensionados, es una pequeña comunidad de gente pacífica, con una economía muy limitada, y no necesitamos tanto, ni tanto parlamentario, ni tanta gente, ni tanto asesor en el gobierno, ni tanto director general, subdirector, jefe de gabinete. ¿Pero a dónde vamos? Tenemos aquí, si un grupo parlamentario que tiene, por ejemplo, 2 diputados, claro, tiene 3 o 4 asesores, claro, o 3 asesores, yo no sé cuántos, pero es que esto es un escándalo. Es decir, es un escándalo, y es la creación de un pequeño Estado. Lo que se quiso hacer, las autonomías no eran para eso, pero lo que se imitó es crear pequeños Estados en un gran Estado, cuando no hay capacidad, porque Cantabria no puede tener la misma estructura que Castilla y León, que es muchísimo más grande, tiene muchos más habitantes, ni siquiera que Madrid. Pero es que Cantabria iba a funcionar con las mismas competencias, con mucha menos estructura, mucho mejor, de forma más ligera, más rápida, y con una capacidad de generación de riqueza impresionante, porque se ahorraría muchísimo dinero. Pero es, por ejemplo, reforma de los ayuntamientos. Es que no tiene sentido el 50% de los ayuntamientos de Cantabria, una mancomunidad de municipios. ¿Qué pasa? Que eso significaría quitar mucho cargo público. Ese sería el primer paso en un pacto político importante. Y dice, no, es que habría enfrentamientos, ni nada. Hay que decirle a la sociedad la verdad. Hay que decirle la verdad. ¿Ustedes qué quieren? ¿Tener buena medicina? ¿Tener buenos colegios? ¿Tener buenos profesores? ¿Que la sanidad funcione mejor que en otro? Pues entonces tenemos que hacer esto, esto y esto. Se llama priorizar. Lo que ocurre es que me vuelvo a repetir, al final con el tema de los ayuntamientos, pues seguro que sí, si no hay una política coordinada de todos los grupos parlamentarios, al final alguien saldría abanderando Dios sabe qué situación de desfavorecimiento entre un municipio y otro. Eso, en Cantabria hay municipios. Y los miles de cargos públicos, cientos. Ponga usted 10 o 15 por cada ayuntamiento, de concejales, etcétera, etcétera. En Cantabria se hizo un esfuerzo de agrupamiento de municipios, pero que resulta insuficiente. Sigue habiendo municipios en Cantabria de apenas 300 habitantes. Eso no tiene mucho sentido, porque además son municipios que a su vez tienen muchísima dispersión en barrios, etcétera, etcétera. O sea que no es eficaz ni eficiente. La Administración de Cantabria, desde luego, tendría que hacer otra reforma ya, poner otra reforma encima de la mesa, que creo que es muy necesaria. En su momento vino bien, pero ahora hay que seguir avanzando. Bueno, vamos a hablar a nivel nacional, que el panorama realmente es triste. Podríamos hablar de estas últimas noticias, del asunto de los aranceles. Bueno, le voy a dar unos datos de los aranceles, aunque yo creo que eso al final nos va a hacer mejorar en competitividad, como escuchaba a un importante exportador de vinos ayer, que me gustó mucho. En vez de llorar, dijo, no. La calidad de nuestros vinos y nuestra forma de comercializar nos va a fastidiar, pero vamos a salir adelante. Pero ¿cuánto exporta España a Estados Unidos en aceite? 424 millones. En vino, 385. En aceitunas, 157 millones de euros. Productos lácteos, 87. Productos del porcino, 50. Claro, esos productos que se venden en Estados Unidos, o algunos, pues el caso del aceite de manera extraordinaria, se les puede poner un arancel importante del 15 al 20%, y no es que dejen de ser competitivos, es que lo consumirá menos gente porque tiene una subida de precio. Y ahí está el gran reto de Europa. Esta es una respuesta que hace el señor Trump, de manera absurda, de American First. Él habla siempre primero de su país. Lo que pasa es que también le pueden hacer Europa primero. Y esto genera, pero esto es ayudar a la tormenta perfecta que vive España, que es lo que quería decir, don Carlos. No, que además es una situación un tanto caótica por parte del señor Trump, porque la balanza comercial de España y Estados Unidos es favorable a los norteamericanos, con lo cual si empezamos a poner nosotros también
tasas a sus productos, pues posiblemente a ver quién sale perjudicado. Estas son guerras en las que pierden ambas partes. El señor Trump lo que ha ido demostrando en estos años que lleva ya casi 4, va para 4 al frente del gobierno de los Estados Unidos, es que habla mucho y hace menos de lo que habla. Amaga con dar, pero luego no termina de dar. Yo creo que es parte de su manera de hacer política, sí. Eso es, y de poner y buscar situaciones ventajosas en la negociación. Yo creo que su problema lo tiene fundamentalmente con China, más que con Europa. Y bueno, pero él sigue haciendo su juego. Juego que además yo creo que con las próximas elecciones que van a aparecer en los Estados Unidos el año que viene, supongo que esto se mitigará algo, porque al señor Trump tampoco le gusta que la situación de la economía norteamericana se vea influida de manera negativa con las elecciones. Yo también pienso que usted, que él va luego en los meses de rush final de la campaña, va a presentar el acuerdo con China, el acuerdo con Europa, se va a presentar como el rey mago de que soluciona todo. Yo creo que también es todo un pose, pero eso, don Aurelio, de momento... Bueno, tiene muchos frentes abiertos, está con China, está con Irán, está con el Reino Unido, tiene ahí también un contencioso importante, con Corea parece que ya lo ha ido resolviendo, no digamos con México, donde ahora quiere hacer un foso y llenarlo de cocodrilos, ¿no? Bueno, eso fue la idea. Es que nos estamos acostumbrando ya a las salidas de pata de banco de los políticos, son salidas... el populismo. Ya ni populismo. Es que es de tener un cierto desequilibrio, ¿no? Entonces, a España nos va a perjudicar, aunque nos podemos mover en 1.000 millones directos, pero claro, si esto afecta a Alemania, nuestras exportaciones a Alemania van a sufrir, o sea, más que por los sectores que a fin de cuentas tampoco tienen una incidencia definitiva, sea el aceite, sea el vino, sea la carne de cerdo, pero fíjese usted en la medida que afecte a la industria, Alemania, los vehículos, todo esto, ahí sí que nos puede afectar mucho más. Ahora, yo pienso que la sangre no llegue al río, que al final lo que dice don Carlos, pues es cierto, ¿no? Este hombre es un poco farol, lanza cosas que luego da marcha atrás. Esperemos que aquí esto se produzca. Bueno, vamos a despedirnos porque sigue tocando la orquesta del Titanic, el barco sigue navegando, tiene un iceberg en proa a pocas millas, y la deuda pública española marca un nuevo récord, 1,21 billones con B en el segundo trimestre, se sitúa de nuevo en el 99% del PIB. Cada día, miren ustedes lo que sería en una casa, cada día crece la deuda pública en España en 115 millones de euros. Si esto no va a ser el debate de las próximas elecciones, mejor es que los políticos se retiren todo. De esto hay que hablar, no de la memoria histórica, no de otras cuestiones, etcétera, etcétera. Es de la deuda pública general en España, de una reducción de los gastos, etcétera, que es el mismo problema del que hablábamos antes en Cantabria a nivel general. Dudo que los políticos tengan cuajo ni capacidad para hacerlo, pero desde luego el que tuviera la valentía de hacerlo se iba a llevar el gato al agua. Yo estoy absolutamente convencido, don Carlos. Yo no estoy tan convencido. Que sería necesario, sí. Y que además ese dato, si la economía sigue desacelerándose y el desempleo sigue creciendo, el gasto público va a aumentar porque vamos a tener que hacer frente a un gasto de desempleo que no hemos tenido hasta este momento. La situación, como usted bien dice, es preocupante, y si luego además temas como los tipos de interés crecen o suben un poquitín y la situación económica a nivel internacional no termina de estabilizarse del todo, pues España puede estar en una situación muy comprometida. Y viendo además que lo más triste de todo esto es que, sin ser las expectativas de una crisis como la que vivimos hace ya varios años, lo cierto es que la reacción de los políticos en estos momentos está siendo muy parecida, es la de ocultarlo, no decirlo y no afrontarlo, lo cual es muy preocupante. Un banco de inversión nórdico, NOR, ha hecho para una empresa, no voy a decir el nombre porque lo sé directamente, un estudio de cómo se va a comportar la economía alemana el próximo año en tema de manufactura, en tema industrial. Y habla un descenso, ojo, del 5%. Es solo en manufactura, no estoy hablando de consumo, de la manufactura, don Aurelio. Sí, hacen estos estudios. El problema que tenemos por encargo en España, de una naviera. Claro, el problema que tenemos en España es que no se ha resuelto ninguno de los problemas que durante el gobierno de Zapatero dieron lugar a la crisis que se produjo.
El gobierno de Zapatero fue absolutamente nefasto, se comió todo lo que se había logrado en aquella trayectoria, y el problema es que sin haber cicatrizado la herida completamente, porque el gobierno de Rajoy hay que reconocer que fue evolucionando positivamente con creación de empleo y mejora de la economía, sin haberse resuelto definitivamente ese problema, ahora podemos tener otro gobierno del mismo corte o quizás yo diría que peor, con la llegada de un nuevo gobierno socialista, que es el que tradicionalmente nos mete en las crisis y luego tienen que venir los demás a ver cómo se resuelven. Yo quería decir solamente... Cierra usted. Sí, yo quería solamente decir una cosa. Para mí el gobierno de Rajoy, fíjese lo que voy a decir, casi fue peor que el del Zapatero. Porque el de Zapatero al final se vio abocado, las grandes reformas empezaron a hacerse al final cuando Zapatero vio que el barco se le hundía. Aquella reforma constitucional venía ya impuesta prácticamente por Europa. Rajoy ha tenido el gobierno con mayoría absoluta y con la mayor capacidad de toma de decisiones y de haber podido cambiar la infraestructura básica de este país. Hizo lo justo y necesario que nos pidió Europa para no entrar en una crisis. Efectivamente hizo un gran esfuerzo, pero no hizo, desde mi punto de vista, todo aquello que se podía haber hecho. Si se hubieran hecho las reformas en ese momento que él pudo haber hecho, tenía capacidad y tenía fuerza política para hacerla, posiblemente nuestra situación ahora no sería totalmente de acuerdo. Ahora hay un pero. Se nos olvida que cuando gobierna la derecha hubiera tenido incendiada la calle. Bueno, es que sí. Esa es la realidad, que ese es el problema, que ahora estos sindicatos que parece no existen, ni la propia COE, que están desaparecidos, missing. Ahora que puesto pudo haber hecho más. Pero ojo, pero no tocó las pensiones. Y eso, viendo lo que pasó en Portugal y en Grecia, es el mayor éxito que se pudo tomar, que era lo que Europa quería. Pero es verdad lo que usted dice, tenía que haber aprovechado para haberse cargado un montón de leyes, ¿qué tal? Pero claro, era tanta la labor en tema económico y además con unos medios de comunicación que he sido incapaz de hacerles entender, etcétera, pues yo creo que, no lo sé, pero desde luego, tiene usted razón porque se pudo hacer mucho más, pero algunas cosas de las que hizo en el tema económico han sido brillantes, no digo buenas, sino brillantes. Desde luego, desagradecidas de manera importante por un capítulo importante de los jubilados, ¿verdad? Que es que resulta que el señor Zapatero bajó las pensiones, bloqueó. Hombre, es el gobierno... Pero en fin, no tenemos tiempo. Fue terrible, ¿no? Nada, don Carlos, un saludo muy cordial, gracias. Don Aurelio, muchísimas gracias. A ustedes, paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.